Buenas tardes a todos, todas y todes. Nos encontramos en la tercera charla del programa de Escuelas Diversas. Agradecemos la participación de todas las comunidades educativas de los CENS del distrito de Quilmes. Este ciclo tiene como finalidad conocer y visibilizar diferentes emergentes que nos atañen como directores, auxiliares, estudiantes y o familias. El poder visibilizar estas temáticas nos genera repensarnos como participantes activos, activas, actives, no solo en la escuela, sino en la sociedad, la cual se encuentra en permanente evolución. El tema de hoy que nos convoca es la violencia de género y femicidios. Para el desarrollo de esta temática se encuentran invitada FAME, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Esta fundación es una organización argentina, no gubernamental, que se creó en 1989 por un grupo de mujeres profesionales especialistas en género para mejorar la condición social, laboral, educacional, legal, política, económica y de salud de mujeres, niños, adolescentes y jóvenes. Tiene entre sus objetivos defender y promover que se garanticen todos los derechos humanos de mujeres y niñas, contribuir a mejorar las condiciones de vida o desarrollo sostenible para mujeres y niñas, abogar por alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y desde su fundación se lleva a cabo programas, proyectos, investigaciones y otras actividades sobre temas como derechos de las mujeres, igualdad de género, participación política y liderazgo, inserción laboral, medio ambiente y desarrollo sostenible, tercera edad, salud sexual y reproductiva, embarazo adolescente, sexualidad, ETS y VIH-Sida, violencia contra las mujeres, educación sexual integral, acceso a la información pública, monitoreo ciudadano. Algunas de sus líneas de trabajo son la investigación y sistematización de información nacional, regional e internacional sobre la condición de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, el seguimiento y evaluación de acuerdos, convenciones, convenios y otros compromisos nacionales, regionales e internacionales que impactan en la vida y los derechos de mujeres y niñas, capacitación y desarrollo de habilidades de mujeres, adolescentes y niñas, profesionales y recursos comunitarios para la defensa y exigibilidad de los derechos humanos de mujeres y niñas, articulación de actividades con organizaciones de mujeres, adolescentes, jóvenes, niñas, niños y de derechos humanos a nivel nacional, regional e internacional, y el asesoramiento a organismos gubernamentales y no gubernamentales para la implementación de políticas públicas con enfoque de género. Ahí le damos la palabra. ¿Dónde vienes?
Bueno, para la temática de hoy están convocadas Cecilia Correa, licenciada en Psicología, especialista técnica en cuestiones de género, salud sexual y reproductiva, violencia de género, derechos humanos y políticas públicas desde hace más de 20 años. Experiencia en gerenciamiento de proyectos locales, nacionales y regionales, investigaciones diversas y en la capacitación y facilitación de talleres sobre diferentes temáticas. Trabaja en el monitoreo, seguimiento e incidencia de políticas públicas a nivel nacional, regional y global. Parte del equipo profesional de FAME. Y también Fernanda Miguel, licenciada y profesora en Sociología, integra el equipo profesional de FAME y se desempeña en temas de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. Es docente e investigadora de la UNTREF, donde también coordina la implementación del protocolo contra las violencias de género. Les damos la palabra a ustedes, chicas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Ahí, bueno, voy a compartir pantalla, voy a compartir toda la pantalla porque vamos a trabajar con varias cosas, así que me van diciendo. ¿Se ve ahí, no? Sí. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, la clase o el taller o el encuentro de hoy va a estar dedicado a las violencias de género y a los femicidios. Y vamos a dividir este encuentro en dos grandes partes. Una va a estar dedicada puntualmente a indagar, aunque no estemos con ustedes ahí presentes, a indagar algunos saberes previos de nuestra audiencia, que nos tomemos un ratito para hacer de cuenta que estamos jugando, que estamos ahí todos presentes, y tratar de indagar en algunos mitos que circulan sobre la violencia de género, la violencia contra las mujeres, y sí, después vamos a trabajar un poco sobre cuáles son los tipos y las modalidades de la violencia, algunas cuestiones que tienen que ver con femicidios y transfemicidios, tratando de trabajar también con las estadísticas, y finalmente, digo, cuáles son los recursos que tenemos, qué legislación nos protege a las mujeres y también a las disidencias sexuales. Bueno, la idea entonces es empezar con este juego. Como les decíamos, vamos a hacer de cuenta que estamos presentes y que ustedes también pueden participar. Creo que ahí se empieza a ver, ¿no? Este juego es un clásico juego de mito-realidad o de verdadero o falso, y la idea es que después de cada una de las afirmaciones ustedes piensen si se trata de una afirmación que constituye un mito o si constituye una realidad. Y la primera es la siguiente. La violencia siempre suele empezar por un empujón o un golpe. Pensamos ahí unos 5 segundos a ver qué nos parece, si es un mito, si es una realidad. Esta afirmación es un mito, efectivamente. La violencia física es una de las expresiones más extremas de la violencia, ¿no? Después vamos a empezar a trabajar un poco con esto. Es la violencia más visible, si se quiere, pero después antes en realidad de la violencia física, hay violencias que denominamos más invisibles, ¿no? Son mucho más sutiles y que en muchos casos desencadenan situaciones de violencia más extremas. Pasamos a la siguiente. Las víctimas de violencia podrían evitar caer en esas situaciones. Esta afirmación también es bastante frecuente, ¿no? Circula por sentido común de que muchas personas pueden evitar caer en situaciones de violencia, y acá nos preguntamos si se trata de un mito o si se trata de una realidad. Es un mito. Decimos que es un mito porque no es tan simple evitar esas situaciones de violencia. No se trata de una salida que las personas pueden decidir por voluntad individual,
sino que, bueno, digo, requiere de mucho acompañamiento, de muchas redes, y de un proceso que muchas veces no es corto, que es largo, digo, que no es automático. Siguiente, dice así: la violencia de género solo se da en los sectores de bajos recursos. ¿Mito o realidad? Esta afirmación también está bastante extendida y consideramos que es un mito, que la violencia de género está extendida en todos los sectores sociales. Digo, que ningún sector social está exento de que haya situaciones de violencia de género. Digo, las mujeres de clases, de sectores populares, de sectores más vulnerables, sufren, digo, están en riesgo, digamos, pero también las mujeres de clase media, las mujeres de clases altas también, digo, tienen riesgos de sufrir violencias de género. La próxima dice: la violencia sexual no se da en el marco de las relaciones formales de pareja, sino que se da con personas desconocidas, o se suele dar con personas desconocidas. Esto, ¿qué les parece? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? Esto es un mito. Muchas veces la violencia sexual o las violaciones, lo que se considera las violaciones, que se considera, ¿no?, en el imaginario parece como que son situaciones que se dan con desconocidos en la calle, que vienen después de un ataque, de un robo, y en realidad, bueno, eso efectivamente puede suceder, pero la violencia sexual, digo, también se da en las situaciones de pareja, muchas veces sin la necesidad que medie una situación de violencia física. Digo, ahora también vamos a indagar en los tipos de violencia y las modalidades, cómo se puede dar esto. Y esta, que es una afirmación bastante polémica y para sacarle mucho el jugo, y dice así: las mujeres también pueden ejercer violencia de género. ¿Mito o realidad? Bueno, pensamos que es verdadero, digamos, que por el solo hecho de vivir en una sociedad patriarcal podemos reproducir diferentes tipos de violencia, especialmente la violencia simbólica. Digo, las mujeres también muchas veces con comentarios, con chistes, con algunos mensajes estereotipados sobre lo que es una mujer, lo que es un varón, que también pueden reproducir estas situaciones de violencia de género. Por supuesto que las violencias físicas, las psicológicas, después vamos a ver en las estadísticas, sí, digamos, son ejercidas mayormente por varones, digo, pero todos, todas y todes, por vivir en esta sociedad patriarcal, podemos reproducir situaciones de violencia. Y ahora sí, volvemos al PowerPoint. Se ve ahí, ¿no? Sí. Y la idea entonces es empezar a pensar en esta imagen que tenemos acá. Creo que el verdadero o falso nos ayudó un poco a repensar lo que sabíamos, lo que sabemos acerca de las violencias de género. Y sí, la imagen nos ayuda a pensar entonces, como les decía, que la violencia física es la violencia, si se quiere, una de las más visibles, ¿no? Y esta imagen, que si nos tomamos un ratito para verla, expresa un poco eso, que es la que está en la superficie, que es la que está a la vista de todos, que es la que más condenamos, la que más nos indigna. Pero por debajo, si se quiere, ¿no?, en la parte esa subterránea que aparece por debajo, se dan otras situaciones que no las vemos, que efectivamente son invisibles, y que, bueno, en los talleres que solemos dar, una de las respuestas que nos dicen los alumnos, estudiantes, es que están relacionadas, ¿no? Se puede ver que se vinculan, también que son violencias que están más naturalizadas, y un poco esto lo traemos como excusa para hablar de la definición, ¿no?, de la violencia contra las mujeres, que es toda aquella conducta que puede producirse en el ámbito público como en el ámbito privado, que afecte la integridad psicológica, sexual, económica, patrimonial
o la seguridad personal de las mujeres. Digo, que no tiene que ver solamente con una cuestión de violencia física, que es un mito muy común, sino que también, digo, hay otras violencias que son un poco más sutiles y que son las más difíciles de identificar. Y para hablar, digamos, para llegar a esta conceptualización de lo que es la violencia también, digo, como hablamos en el taller anterior, en la clase anterior, hemos tenido que hacer un largo recorrido, ¿no? Siempre hablamos que esto de la violencia es una construcción social. Esta definición que hoy tenemos es una buena definición de violencia, pero que a lo largo de los años se han presentado otras definiciones de lo que es la violencia. Y acá les dejamos para que vean un video de nuestra querida Dora, que habla un poco de, bueno, cómo estaba bastante naturalizada la violencia en la historia. La verdad es que recorremos solamente lo que son los códigos americanos. Había hasta, yo diría, una autorización del Estado, voy a subrayar esto, había casi una autorización del Estado para matar a la cónyuge infiel. Si la cónyuge era encontrada adúltera, el marido podía matarla del honor. En realidad eso hacía enormemente la capacidad punitiva del Estado. Por eso decimos que hay un cambio tan extraordinario entre el inicio del siglo XX y este inicio del siglo XXI que nos lleva a pensar un cambio conceptual enorme, lo que es la violencia contra las mujeres y desde luego la necesidad ahora sí de hacer estadísticas sobre esa violencia, sobre eso. El Estado debe una acción completamente expansiva, sistemática, muy sostenida respecto de la prevención. Yo siempre digo, como feminista, que no vamos a extinguir el patriarcado con el Código Penal en la mano. Extinguiremos el patriarcado si el Estado se compromete fuertemente, se compromete a la propia sociedad, la sostenibilidad de acciones educativas, que radiquen la violencia simbólica, que radiquen que las mujeres nacen esencialmente para construirse de determinada manera, que radiquen la idea de que los varones están obligados por naturaleza a determinadas funciones, por naturaleza. Por lo tanto, vencer la violencia del patriarcado es vencer al propio patriarcado. Bueno, esta claridad de Dora nos ayuda a pensar o a trazar una línea de tiempo donde, bueno, en las primeras normativas, en los códigos penales de los países aparecía, digamos, esta idea de que los femicidios, por ejemplo, que hoy denominamos femicidios, asesinatos de mujeres en ese momento, tenían un justificativo, digamos, como defensa del honor ante una situación de infidelidad. Después, con la reforma del Código Penal se avanza a esta figura, digamos, de emoción violenta que, bueno, persistió hasta hace muy poco tiempo, y ya así en el 95 se sanciona una ley de violencia doméstica. Pero bueno, eso tampoco terminaba de ser suficiente, porque solamente hablaba de situaciones de violencia dentro del hogar, que sabemos que existen, que sabemos que son las más frecuentes, pero con la ley de 2009, que vamos a hablar después más adelante, se avanza hacia una conceptualización un poco más amplia de las violencias en realidad. No solamente las físicas, como hablábamos antes, no solamente en el ámbito doméstico, sino en diferentes ámbitos, y también se empieza a hablar de la posibilidad de prevención, como traía Dora, ¿no? Cómo cambiamos, cómo transformamos las relaciones, bueno, las transformamos con instituciones que trabajen entonces en la prevención. Y sí, para cerrar esta parte, nos parece que entonces, podemos hoy conceptualizar la violencia como la expresión o la manifestación de la desigualdad de género que es característica, digamos, de este sistema patriarcal en el cual vivimos.
bueno, digamos, y esta imagen que también nos lleva a pensar a cómo fueron cambiando los medios de comunicación y que también, digo, nos queda mucho por trabajar con los medios. ¿Recuerdan? En los 80, el femicidio de la mujer de Monzón, ahí aparece, bueno, Alicia Muniz en algunas tapas de revista, en los diarios, si se fijan ahí, el diario habla de atrompadas contra el amor, con el amor, perdón, este Instagram que está acá a la derecha es lamentablemente actual, porque es un titular de la revista Para Ti que habla de Alicia Muniz y su trágica historia de amor, ¿no? Digo, enlazando, relacionando de alguna manera una situación, digo, de extrema violencia, como es el femicidio, con el amor, ¿no? Entonces, digo, cómo pensamos las relaciones, cómo pensamos, cómo los medios nos quieren mostrar cómo son las relaciones, digo, también ahí hay cuestiones a problematizar. Y finalmente también, digamos, imágenes o notas que redundan en la culpabilización y en la revictimización, digamos, ¿se acuerdan también del titular que hablaba del femicidio de una joven como una fanática de los boliches que abandonó la secundaria, ¿no? Digo, siempre haciendo como mucho hincapié en lo que hacía o lo que no hacía la víctima de femicidio, desconociendo o, bueno, digo, sin hablar, digamos, del victimario, ¿no? Bueno, digo, imágenes y tapas de revistas y de diarios sobre estas situaciones nos cansamos de encontrar y nos cansamos también de indignarnos. Y sí le paso a Ceci para que empiece a contar un poco cuáles son los tipos y las modalidades de violencia que trae un poco la Ley de Protección Integral. Bueno, buenísimo, Fer, muchas gracias. La verdad que la introducción nos pone como, nos abre como el primer camino sobre un marco, sobre un contexto. Yo digo, veo las fotos que estaban en la lámina anterior y digo, si hoy hacemos un collage con fotos de tapas de diarios o de revistas, inclusive de todas las redes sociales, vamos a tener muchísimas más, ¿no? Entonces, digo, todavía hemos ganado mucho, pero todavía falta un largo camino a recorrer para realmente hacer o disminuir las situaciones de violencia y especialmente los femicidios. Bueno, las violencias, según la ley, como ya presentó Fernanda, se dividen en 3 tipos de violencia y a la vez en distintas modalidades. Vamos a ir viendo los distintos tipos de violencia. Vamos a ver la primera violencia, que es la física, ¿no? La violencia, acá tenemos como para que por ahí lo visual también nos ayuda a acordarnos o recordarnos qué tipos de violencia son, ¿no? La física, como ya decía Fernanda, es la más visible, ¿no? Es aquella que se emplea contra el cuerpo de la mujer, ¿no? Es aquella acción, sea mediante un golpe, mediante un empujón, mediante, no queremos ir hasta lo más extremo, que van de los golpes hasta lo más extremo de la violencia, la expresión más extrema de la violencia, que es el femicidio, que ya lo vamos a ver, y implica, ¿no? Esto de que produce dolor a las mujeres, ¿no? Es cualquier tipo de maltrato físico, ¿no? Y está muy bien el dibujo o el gráfico que tenemos, ¿no? No pondrás la otra mejilla, ¿no? Como diciendo, generalmente uno tiene uno siempre se imagina o siempre se presentan las situaciones de violencia cuando las mujeres tienen los rostros golpeados, las marcas de las trompadas que les hicieron, o por ahí las heridas también con algún otro tipo de punzante. Y eso es realmente más común de lo que uno espera, ¿no? Y en los últimos años realmente se ha visibilizado esas situaciones a las que están expuestas las mujeres. Entonces, la verdad que se ha logrado implementar distintos abordajes para la atención, para la prevención. Bueno, el trabajar hoy con ustedes estos temas también ayuda a seguir informándonos sobre qué tipos de violencia y cómo podemos prevenirlas, ¿no?
Pasamos al segundo tipo de violencia, que es como decía Fernanda, es como lo que vimos recién fue como lo que uno ve de la montañita del hormiguero, ¿no? De donde empiezan a entrar las hormigas. Y la psicológica es la que muchas veces es la más invisible, ¿no? Porque son aquellos daños permanentes, constantes, que lo que hacen, obviamente que provocan un daño emocional, psicológico, ¿no? Generalmente impacta en la autoestima de las mujeres y eso obviamente que va a tener un impacto en todo su desarrollo, no solamente profesional, sino también de relaciones, de poder verse en situación de por ahí proyectarse a poder realizar distintas actividades, porque este tipo de violencia lo que hace es las humilla, es el menosprecio constante, es el exceso de ir diciéndole insultos, ¿no? Por ahí que son sutiles. Muchas veces este tipo de violencia es tan sutil que uno no lo registra como una forma de violencia, como un tipo de violencia, ¿sí? Entonces, nada, esta cuestión también de manipulación, ¿no? De manipular a esa persona, de tener estas cuestiones que se dan de las relaciones desiguales de poder, ¿no? Y en donde siempre hay una relación asimétrica, ¿no? Entre quien ejerce violencia y aquel que la está sufriendo. Así que esta es una de las más invisibles, pero a la vez es la que, como decía Fernanda también, ¿no? Es la que más alta tasa se presenta cuando las mujeres presentan las denuncias o hacen las denuncias. El otro tipo de violencia que tenemos es la violencia sexual, que también ya Fernanda había mencionado al principio, ¿no? Esta tiene que ver justamente con el tema de vulnerar cualquier decisión de la mujer hacia el derecho de decidir con quién o no tener algún tipo de relación sexual, por ejemplo, o que tenga que ver con algún tipo de cuestión de su vida sexual, sea algún tipo de alguna pareja que en realidad, como decía Fernanda, muchas veces no necesariamente tiene que ser externa a esa mujer, sino que en la misma situación de pareja se pueden describir y se pueden suceder distintas situaciones de violencia sexual. Por ejemplo, cuando uno no tiene ganas de tener intimidad con esa persona, cuando uno le pide ciertas situaciones o ciertas relaciones a la cual ella no consciente y es obligada a hacerla. Bueno, de ahí a la extrema de lo que es la violencia sexual, está obviamente lo que es la prostitución forzada, el tema de la explotación sexual de las mujeres, ahí ya cuando hay donde ahí ya directamente hay una provisión de la mujer para poder decidir, inclusive están muy relacionadas con el tema de la trata, son personas que generalmente están prohibidas de cualquier tipo de relación con el afuera o llevadas por el engaño, entonces también empiezan con una situación de violencia psicológica y terminan con una situación de violencia sexual. Obviamente todo el tema del abuso sexual y el acoso sexual, la esclavitud, bueno, esas son formas de la violencia sexual más extremas, ¿no? Pero que sin embargo uno no los tiene que pensar que está tan lejano, ¿no? Sino que muchas veces el tema de la explotación o la trata de mujeres realmente es algo muy complejo y tiene que ver o está relacionado con un montón de factores, ¿no? que obviamente que impactan en otros derechos de las mujeres, ¿no? Y tenemos la próxima tipo, que es la económica y patrimonial. Esta tiene que ver más que nada con el menoscabo o la limitación de los recursos económicos a la mujer. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que no se le otorgan los mismos
dinero o el marido, por ejemplo, que es el que controla la economía del hogar, entonces le pregunta por qué que necesitas más dinero, esa cuestión, si todo lo que yo te doy tenés que usar todo eso, por ejemplo, todo lo que es el tema de decir, bueno, yo también me merezco comprarme determinadas cosas, y no, es como, vuelvo a decir, ¿no? Las relaciones desiguales en donde a uno tiene el poder sobre otra persona, ¿no? Acá también está relacionado con todo el tema de la imposibilidad de muchas veces de las mujeres tener sus propios bienes, ¿no? Que no les permiten tener esa cuestión de bienes en todo sentido, y también la retención de otros bienes o de posesiones que tenían las mujeres. Por ejemplo, yo me quedo con la casa de tu mamá porque yo soy el que trabaja, porque yo soy el... Entonces, esta cuestión de la distribución de todos los recursos económicos a la interna del hogar o también a la afuera, también la ponen en una desventaja y en una desigualdad de la mujer con sus parejas, ¿no? En el caso, especialmente en el trabajo, ¿no? Las desigualdades de acceder a puestos en donde puedan obtener mejores sueldos o al contrario, siempre por ahí explotar más a las mujeres con un sueldo mínimo y en paralelo el mismo puesto, el varón recibe mucho más gratificaciones y sueldo que la mujer, ¿no? Y por último, nos queda la violencia simbólica, que era también un poco lo que Fernanda también nos contaba al principio, esta cuestión de estos mensajes estereotipados o los chistes que tienen algún tipo de mensaje estereotipado, con mensajes discriminadores, ahí vimos, o de desigualdad. Por ejemplo, es muy gráfico el dibujo de la procesadora de carne, que en realidad lo que nos está marcando son todos los estereotipos que uno también hace las mujeres y por ejemplo, todo lo que es cómo la mujer se tiene que mostrar, entonces todo lo que es la hipersexualización que se da de las mujeres en los distintos medios, el tema de... creo que poner a la mujer también como un producto en los distintos medios, eso marca estas cuestiones de mensajes muy estereotipados y mensajes en donde los valores, ¿no? Que nosotros transmitimos van reproduciendo distintas situaciones de discriminación o distintas relaciones de desigualdad que aumentan, obviamente, esta cuestión de las mujeres y cómo se posicionan, ¿no? Creo que todos los tipos de violencia, además, están íntimamente relacionados, porque muchas veces una por ahí hace la denuncia por un tipo de violencia, pero en realidad por ahí después ve y se da cuenta que padece todos los tipos de violencia, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a seguir con las modalidades de la violencia, de estos tipos de violencia. Bueno, habiendo visto los tipos, lo que podemos decir es que todos esos tipos de violencia, esas manifestaciones de la violencia, se pueden dar en diferentes ámbitos y las pueden ejercer diferentes personas. La modalidad, en este caso, digamos, que vamos a ver primero, es la modalidad de violencia doméstica, que es la más conocida, la que más está en agenda y, por supuesto, que es la más frecuente, digamos, cuando aparecen las estadísticas, por ejemplo, de la 144. La violencia doméstica se define como la que es ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar. Digo, más allá del espacio físico donde ocurra, digamos, hablábamos antes del hogar, pero bueno, digo, tiene que ver con el vínculo entre las personas de las que hablamos, ¿no? Es ese tipo de violencia que, como decíamos, afecta la dignidad, el bienestar, integridad física, pero bueno, más allá, digamos, del ámbito físico donde se desarrolla. Y cuando hablamos de grupo familiar, hablamos de vínculos de parentesco, sean cosanguíneos, por afinidad, matrimonio, pero también incluye las uniones que son de hecho, parejas y noviazgos.
¿no? Digo, no hace falta convivir en el mismo techo para denunciar, por ejemplo, una situación de violencia doméstica. Y también, digamos, da cuenta de relaciones que pueden ser vigentes o pueden ser pasadas, pueden ser finalizadas, digo, porque también la violencia doméstica incluye a las exparejas. Y acá, digo, para avanzar un poquito más en todo lo que tiene que ver con violencia doméstica y también noviazgos violentos, dejamos una campaña, que es una campaña de Spotlight, que es una iniciativa contra las violencias de Naciones Unidas y la Unión Europea. También, digo, me parece que está bueno traer algunos videos para que también ustedes, audiencia, puedan después replicarlos y compartirlos. Fer, creo que se escucha muy bajo. Y se volvió a reproducir, ¿no? Ahí está. Sí, no, me parece que no lo puedo subir porque está al máximo. Ese es lo máximo, pero creo que está el subtítulo. Bueno, esta campaña, bueno, apela un poco a esto, a los vínculos, a cómo los vínculos de la persona que sufre violencia también pueden ayudar, pueden acompañar y pueden incentivar a hablar de estas situaciones. Y con esto también, digo, no queremos dejar de hablar de lo que sucede o lo que empezó a agravarse también durante la pandemia, que es cómo se incrementaron, digo, ya existían, digamos, pero cómo se incrementaron las situaciones de violencia por las redes, digo, a veces, digo, no está como todavía categorizada la violencia digital, pero bueno, también, digamos, es una situación, digo, que es frecuente y que, bueno, un poco el celular ahí como imagen da cuenta de algunas situaciones o de control, o de manipulación, o de pedidos, por ejemplo, de fotos, y después la difusión de esas fotos sin consentimiento. Bueno, digo, también está bueno repensar, digamos, qué sucedió también desde que empezamos a transitar la pandemia por COVID-19. Y también para repensar o para profundizar en lo que son las violencias en los noviazgos, a veces en los talleres tratamos de vincular la violencia de los noviazgos con algunos mitos del amor romántico. Nos gusta traer esto porque, bueno, es algo con lo que en general todos, todas y todos nos sentimos identificados porque fuimos socializados con películas, fuimos socializados con cuentos, fuimos socializados con la industria de Disney, donde estos mitos del amor romántico circulaban muchísimo. Y sostenemos que estos mitos muchas veces refuerzan algunas situaciones de violencia en las parejas, especialmente situaciones de violencia psicológica, ¿no? En primer lugar aparece ahí apretar no es exprimir, ¿no? Tratando de ir hacia ese mito que habla de que todos, todas y todas tenemos como una media naranja, ¿no? Que siempre existe alguien con quien tenemos que complementarnos sí o sí, esta necesidad de estar siempre en pareja, ¿no? Esta obligación que muchas veces la sociedad manda, ¿no? En relación a, bueno, tengo que estar en pareja, si no, no soy nada, ¿no? Me tengo que complementar con alguien. El segundo que aparece ahí, que dice felices sin perdices, da cuenta, digamos, de estos cuentos que terminaban, digamos, con fueron felices y comieron perdices, en donde las princesas, las mujeres, siempre tenían un lugar bastante subordinado en esas historias, en esos cuentos, siempre estaban, por ejemplo, esperando que un príncipe las rescate,
y además da cuenta de una idea donde pase lo que pase, ¿no? Vamos a terminar bien, ¿no? Digo que hay que estar, hay que aguantar, porque el final siempre va a ser feliz, ¿no? Y en muchos casos esto no sucede así, digamos, ¿no? No todas las parejas terminan con finales felices. Y el último ahí que da cuenta, digamos, de también otro mito bastante difundido, ¿no? Dice mucho, poquito, nada, y aparece una flor, esto de deshojar margaritas también, y esperar ese amor muchas veces no correspondido. También creemos que da cuenta, digamos, de cómo los celos muchas veces se naturalizan en las parejas, y hay una creencia, hay creencias, digo, muy vinculadas a si no me cela, no me quiere, ¿no es cierto? Bueno, digo, también nos parecía interesante traer esta imagen, porque da cuenta de el mito del amor romántico más vinculado a la posesión, ¿no? Digo, sin vos no soy nada, esta cosa de simbiótica muchas veces de las parejas, que refuerzan situaciones de mucha manipulación y de mucha violencia, esta cosa también de compartirse muchas veces las contraseñas del celular, del WhatsApp, del Facebook, de las redes, bueno, digamos, problematizar un poco también esa necesidad de control constante sobre el otro, que muchas veces habla de las propias inseguridades, ¿no? Que tiene una persona, situaciones donde, digo, todos nos podemos sentir identificados, pero bueno, cuando esto se vuelve una cosa constante y cuando esto se vuelve, digamos, en un control y una manipulación frecuente en las parejas, bueno, es cuando hay que empezar a tener ahí un poquito más de cuidado y a empezar a repensar. Y sí traíamos otro video más, también cortito, que, bueno, si no se escucha, espero que se lea. También para dar cuenta de que las relaciones se hacen de a dos, ¿no? Y que siempre hablamos de las situaciones de violencia de quien las sufre, pero que, bueno, de la mano también de lo que nos traía Dora, pensar qué pasa con los varones, pensar, bueno, qué creencias, qué mitos, qué imaginarios, con qué mandatos también los varones fueron criados y pensar en un cambio también de la mano de ellos. ¿Cómo demostramos los varones que somos varones? Siendo los más fuertes, teniendo aguante, y después nos terminamos agarrando las piñas por la camiseta, o por una cerveza que se volcó. Nos enseñan que somos los únicos dueños del mundo y si queremos algo lo tomamos. Vamos, acorralamos a la chica y les quemamos la cabeza para convencerlas de que nos den un beso. O algo más. Les revisamos el celular para ver con quién hablan, dónde estuvieron. Nos amarramos del brazo para que hagan lo que queremos. Opinamos de su cuerpo como si fuera propiedad nuestra. Nuestra. Ya ni lo dudamos. Nos justificamos con que los varones somos así, que ya no hay nada que hacer, nuestra manera de ser. Pero no, amigo, que esta violencia contra las mujeres no es algo que tenemos en nuestro ADN. Es algo que nos enseñaron, que vimos, que aprendimos. Y que también podemos cuestionar, rechazar y desaprender. Podemos construir otras masculinidades sin violencia. Dale, amigo, date cuenta. Date cuenta. Cortemos con el machismo. Bueno, entonces, nada, la contracara, digamos, del video de Lali, entonces, es pensar en cómo entre amigos, digo, también pueden ponerle freno a estas situaciones de violencia y cómo se pueden también empezar a prevenir y transformar algunas prácticas. Y por último, en estas relaciones en las que, bueno, se pueden detectar situaciones de violencia psicológica, de violencia física, de violencia sexual. Cuando hablamos de violencia doméstica, hablamos también de que operan en muchos casos estos ciclos, ¿no? El llamado ciclo de la violencia, donde es un ciclo que termina y que vuelve a empezar continuamente, es como que no tuviera fin. Este ciclo tiene 4 fases. Una fase donde aumenta la tensión y se dan situaciones especialmente de violencia psicológica. Una fase o un momento donde esa violencia física, esa física que estaba latente, digo, se manifiesta, digo, es la fase de la explosión.
E inmediatamente, digamos, después de esa fase de explosión, hay una situación en donde el agresor se arrepiente de la situación, donde quiere reconciliarse, donde la pareja se termina efectivamente reconciliando, especialmente porque hay promesas de parte de esa persona agresora de no volver a incurrir en este tipo de situaciones, en este tipo de agresiones. Es la llamada fase de luna de miel, que muchos conocen. También, digo, las personas allegadas a las mujeres víctimas de violencia son esos momentos donde dicen, bueno, ya está, se arregló, al final tanto hice, tanto le dije, al final, bueno, vuelve con la persona, yo no hago más nada, me cansé. Bueno, esta fase es muy común. Y después vuelve, digo, las situaciones en general se vuelven a dar, digo, pasa un tiempo, digamos, de luna de miel, y empieza de vuelta el ciclo de la violencia. Donde, bueno, digamos, lo que recomiendan en general los dispositivos que atienden violencia es que esos entornos de la persona agredida, bueno, sigan presentes, sigan alertas, que no, digo, que eviten un poco estas situaciones que muchas veces se dan en las situaciones que son las de aislamiento, digamos, que sigan acompañando a las víctimas a pesar de todo, para que puedan empezar a hablar y que puedan empezar a denunciar estas situaciones. Y bueno, terminando con violencia doméstica, digo, como les dijimos, pasamos, digamos, a otras modalidades de la mano de Ceci, que va a especificar, digamos, aquellos ámbitos donde también se pueden dar situaciones de violencia que no son el ámbito doméstico. Bueno, muchas gracias, Fer. Bueno, sí, siguiendo con las modalidades, como ya Fer mencionó antes, tenemos la violencia laboral, es decir, en el ámbito del trabajo. Y eso se describe como aquella que discrimina a todas las mujeres en los ámbitos de trabajo, tanto públicos como privados. Y eso un poco lo que les hacía referencia, ¿no? Al tipo de que se le obstaculiza el acceso al empleo, pero el acceso también a ir escalando, ¿no? En distintos puestos de trabajo que tienen mejores condiciones y obviamente mejores sueldos. Muchas veces eso tiene que estar muy relacionado, esta violencia está muy relacionado con describir ciertos requisitos para los cuales la mujer no pueda postularse a esos puestos, ¿no? Por ejemplo, el tema de si tiene hijos, el tema si está en una edad en donde puede quedar embarazada. Digo, se ha avanzado bastante en todo lo que es las conciliaciones entre la vida familiar y laboral, pero todavía aún falta mucho más camino para recorrer para realmente garantizar que esta violencia laboral no siga sucediendo. Digo, tiene que ver también con esta cuestión de no solamente tener la igual o la remuneración que le corresponde, sino también lo que es en las cuestiones de toma de decisión, ¿no? Por ahí, generalmente las mujeres pueden obtener ciertos puestos, ¿no? Que por ahí tienen mejores condiciones de salario, pero no tienen el poder de toma de decisión dentro de una gran empresa, dentro de un puesto en un ente gubernamental, etc. Creo que también una de las cosas que también es parte también de la violencia laboral es no por ahí contar con ciertos espacios, digo, los famosos lactarios dentro de las empresas o de los organismos también son parte de empezar a igualar condiciones, el tema de poder, las licencias, ¿no? Tanto de los hombres como de las mujeres en sus trabajos. Pasamos a la siguiente, Fer. Bueno, esta tiene que ver la institucional, ¿no? Otro espacio también que muchas veces es más visible, pero otras veces es más difícil demostrar esta violencia, ¿no? Que es especialmente aquellas que son ejercidas ¿por quiénes? Por funcionarios, por altas gerencias, por cualquier persona que sea parte de algún ente de gobierno, pero también hablamos de los sindicatos, también hablamos del sector privado, ¿qué es lo que hacen? Que no permitan, ¿no? El crecimiento o que las mujeres puedan acceder
a los derechos que ya son parte de la ley y que los hombres tienen más fácil acceso. La violencia institucional no solamente se ve en los entes gubernamentales, sino también, como yo les decía, en los sindicatos. Los sindicatos también son lugares en donde la violencia institucional es fuerte, en donde las mujeres tienen que hacerse, como se dice, un camino al andar, y a veces es muy difícil lograr espacios de visibilidad y espacios de coparticipación y de toma de decisiones, ¿no? Pero también en los clubes, también en las sociedades, en las organizaciones de la sociedad civil, etc. Pasamos a la otra. Bueno, esta tiene que ver con la violencia contra la libertad reproductiva, y esta está muy asociada a todo lo que es el derecho a la autonomía del cuerpo de las mujeres y también a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué quiere decir? Que son aquellas situaciones en donde se vulnera ese derecho que la mujer dice, no, pero yo no quiero tener hijos ahora, yo quiero tener solamente un hijo o una hija, y con ella, o sea, la posibilidad es negarle la posibilidad de que esa mujer pueda decidir, ¿no? Si quiere o no quiere tener hijos. Entonces, ahí está buena la gráfica que está, ¿no? Lo das en adopción, como tratando de resolver, pero a la vez es coartarle el derecho a decidir, ¿no? De esa persona. Creo que igualmente ahora con la nueva ley de interrupción del embarazo, esta violencia va a ir aflojando, esperemos, ¿no? Porque las mujeres tienen más derecho y más autonomía en su poder de decidir. Pasamos a la siguiente. Bueno, esta violencia que es este modo de violencia que se llama violencia obstétrica, creo que también se da mucho, pero es muy difícil es más difícil que las mujeres la perciban como violencia, porque se dan en situaciones en donde ya la mujer está en una situación vulnerable, están a punto de parir, están a punto de hacerle una cesárea, están a punto de realizarle, generalmente, por ejemplo, son las prácticas de los partos que se dan muchas veces en distintos hospitales públicos, y es, vos te estás quejando, pero bueno, bien que te gustó hacerlo y ahora te estás quejando que te duela, ¿no? Son ese tipo de comentarios en donde la ponen a la mujer en una situación de, ¿por qué estás quejándote si al fin de cuentas fue tu decisión también estar en esta situación? Pero también hay otra situación de violencia obstétrica que muchas veces no se ve, o por ahí muchas mujeres no se le informan, que es por ejemplo, el tema de lo que es las ligaduras de trompa, una vez que tienen partos y dicen, esta mujer tiene 5 hijos, entonces liguémosle las trompas y ya resolvemos ese asunto. Entonces, cuando no hay autorización y tampoco es consultada, donde hay un trato deshumanizado en esa situación de parto, por ejemplo, aquellas que deciden tener un parto de una forma no tradicional, ¿no? Respetar este parto humanizado de las mujeres de comunidades indígenas, por ejemplo, que muchas paren paradas, ¿no? El tema de parir en otros espacios y no solamente en una camilla. Eso también tiene que ver con todo lo que es la violencia obstétrica. Pasamos a la siguiente, que, tiene que ver un poco, Fer, cuando mostraba la anterior lámina con todo el tema de estas cuestiones que le preguntamos qué sucedió o qué pasó en esta pandemia, en este contexto de pandemia, toda esta cuestión de los mensajes o las imágenes estereotipadas que se difunden especialmente en las redes sociales, que en estos últimos 2 años o en 5 años han sido un furor, y en donde cada vez hay más casos de denuncias no por nada, hace muy poco tiempo hubo un caso de una persona que mandó un video y se viralizó en todas las redes sociales sobre una situación íntima, de mandar imágenes sin consentimiento, y focalizándolo especialmente en todo lo que implica posicionar a la mujer
en una situación en donde la humillan o la mal utilizan, ¿no? La ponen como un... la cosifican, perdón, ¿no? Entonces, creo que la violencia mediática, ahora a fin de año salió una nueva ley en donde contempla todo lo que es la información y el manejo de información en todas las redes sociales desde una perspectiva de género, ¿no? Que eso también es sumamente importante. Pasamos a la siguiente. Bueno, y tiene que ver con la violencia en el espacio público, que también muchas veces es conocido como el acoso callejero, ¿no? Los típicos piropos cuando uno camina, esas son las manifestaciones verbales y no verbales que tienen algún tipo de connotación sexual, ¿no? O sea, las más comunes son aquellos piropos, los más comunes es tal vez algún manoseo, el tema de estar viajando en un transporte público, por ejemplo, y que le digan algo o que se pongan en una situación incómoda, ¿no? De una intimidad que no es buscada. Digo, esta violencia en el espacio público o acoso callejero que existe, y hay ciertas aplicaciones en donde uno puede ir denunciando alguna situación de acoso en un transporte público, fueron incorporadas a la ley de violencia del 2009 en el 2019, como una forma de violencia explícita, ¿no? O sea, que a la ley 2009 que Fernanda contó al principio, se le agregó esta nueva violencia, modalidad de violencia, en el 2019. Al igual que la que viene a continuación, que es la violencia política. Esta violencia política tiene que ver, nada más que nada, es a impedir o obstaculizar la participación política a las mujeres en cualquier espacio en donde ellas puedan tener algún tipo de incidencia. Los más comunes son aquellas cuando uno hace una elección, pero eso también ahora con la nueva ley de paridad, eso ya estaríamos cumpliendo o garantizándonos esta participación o representatividad de las mujeres. Pero también, por ejemplo, lo que sucede en las conducciones de los partidos políticos, ¿no? En cuántas mujeres conocemos que realmente están dentro de los espacios de más alta decisión dentro de un partido político, ¿no? O, por ejemplo, en espacios de gobierno, en donde también tienen que tomar, vuelvo a decir, ¿no? Esta cuestión de hasta qué punto esta violencia es ejercida a las mujeres cuando se da una relación de desigual, ¿no? Tal vez te ponen en el mismo puesto, pero al fin y al cabo el otro sigue tomando la decisión. Pasamos a la siguiente, que te paso a Fer. Sigue Fer, gracias. Bueno, y después, nada, la importancia que tiene poder saber, poder contabilizar, poder conocer qué magnitud, ¿no? Qué magnitud tienen estas situaciones de violencia en Argentina y también en los distintos territorios del país. Acá estas gráficas muestran los llamados a la línea 144, que es la línea oficial por donde se reciben pedidos de contención, pedidos de asistencia, pedidos de derivación ante diferentes situaciones de violencia. Por supuesto que en el mapa que ustedes ven ahí hay una mayor, número, digamos, porcentaje, en este caso proporción, de llamados provenientes de la provincia de Buenos Aires y de Cava, porque, bueno, son los lugares más poblados del país, así que ese mapa un poco refleja eso, pero bueno, también, digo, cuántas llamadas, cuántos llamados hay de otras provincias del país a la línea oficial. Y después, bueno, qué presencia tienen los diferentes tipos de violencia que hablamos recién, ¿no? Digo, la mayor parte de los llamados, como se ve en el gráfico de la derecha, son situaciones de violencia psicológica. Es una de las situaciones más comunes de violencia, que no solamente en el ámbito doméstico, sino en un montón de ámbitos,
y después vamos a hablar un poco más, también en las escuelas, digo, son situaciones de violencia frecuentes junto a la violencia simbólica. Pero bueno, en menor medida, pero digamos con un número bastante elevado, con una proporción elevada, también las situaciones de violencia física. Y después, bueno, van a ver el total de las intervenciones por violencia de género según el vínculo que tiene la persona que llama con el agresor. Y ahí, como estábamos diciendo antes, estas situaciones de violencia se dan en mayor medida en vínculos con personas conocidas, digo, con parejas, exparejas, o con personas por ahí que son conocidas por la persona. Digo, son poco frecuentes situaciones de violencia con personas que no son conocidas por la persona que llama. Bueno, después digamos que hace referencia a los llamados, también a la línea, comparando qué sucedió a partir de 2020, ¿no? Digo, tenemos un comparativo entre 2019 y 2020 y mes a mes, ustedes van a ver desde el mes de mayo al mes de octubre, cómo las llamadas durante el 2020 para los mismos meses del año son mayores, ¿no? Digo, acá damos cuenta de cómo la pandemia y el aislamiento, las medidas tomadas por el gobierno nacional de aislamiento social preventivo y obligatorio, aumentaron el riesgo de las mujeres de sufrir violencias, ¿no? Digo, porque pasamos meses donde convivíamos 24/7, digamos, con nuestras parejas, en nuestras casas, con nuestras familias, y esto incrementó los riesgos de las mujeres de percibir situaciones de violencia. También traemos algunas estadísticas de la provincia de Buenos Aires, que es donde vivimos. Ahí, bueno, van a ver los llamados, digamos, qué tipo de llamados hubo, digamos, el 85% de los llamados tienen que ver con información y asesoramiento. Los municipios, digamos, más representativos en esos llamados, esos 9 municipios que aparecen ahí, entre los cuales aparece el partido de Quilmes, con otros partidos de la provincia de Buenos Aires, representan el 51% de las llamadas. Por supuesto que, de nuevo, son los municipios con más cantidad de población. Bueno, después, relacionado con los tipos de violencia, como les decíamos, la violencia más frecuente es la violencia psicológica, en segundo lugar la simbólica, en tercer lugar la física, pero no menor la violencia económica y patrimonial y la violencia sexual. Bueno, digo, por ahí les dejamos estas estadísticas también para trabajar en las clases. Hay gráficos que dan cuenta de la modalidad, de los trastornos de salud, digamos, que sufren las personas derivadas de estas situaciones de violencia de género. Digo, aparece ahí fuertemente la depresión, la ingesta de antidepresivos, ansiolíticos, ¿no? Como decía Ceci, el impacto en la salud emocional y psicológica de las personas es muy alto. Y bueno, ahí hay algo que no veo porque me lo está tapando. Acá, el 48% de las personas que se comunican tiene entre 25 y 44 años. Algo que también da cuenta de que las mujeres con mayor riesgo, digamos, de estar en situaciones de violencia son las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Esas mujeres que se unen, que están en parejas. Y también encontramos algunas estadísticas del municipio de Quilmes. Esto viene, la fuente es de los datos obtenidos por la Secretaría de Mujeres y Diversidades del partido de Quilmes. También da cuenta de el 2020, la violencia psicológica ahí está en primer lugar, a la cabeza. El 70% de los llamados corresponden a situaciones de violencia psicológica, pero estos llamados, digamos, también presentan otras situaciones de violencia, como decíamos recién, violencias que están en general interrelacionadas.
Bueno, digo, también, digamos, un poco confirma los datos anteriores, digamos, el rango etario, ¿no? Digo, las situaciones de violencia se dan muy frecuentemente en personas de 25 a 35 años, especialmente ahí se ve esto de manera patente. Y después los vínculos, digo, volvemos a ratificar, digamos, esta situación en donde los vínculos más frecuentes son pareja o expareja. Y ahí, Ceci, no sé si querés seguir o sigo yo. Dale, sigo. Bueno, más que nada vamos a entrar un poco, bueno, queríamos hacer como esta placa más que tiene que ver, hace 1 año, 2 años se sacó esta gráfica que también la sacó la iniciativa Spotlight con Naciones Unidas, ¿no? Como para visibilizar los femicidios, ¿no? Cantidad de mujeres que ya han muerto a causa del femicidio, y también se incorpora además la figura de los transfemicidios y los travesticidios, ¿no? Esto con la nueva reforma del Código Penal ya se incluyeron dentro de la... Entonces, vamos a seguir con la siguiente, que es un poco contar o definirles qué es el femicidio. Ya lo dijimos al principio, es la expresión más extrema de la violencia de género, ¿no? Y no solamente es una cuestión que implica violencia de género, sino también es una violación de los derechos humanos, ¿no? Es por eso que se han recurrido, por eso mismo se ha reformado el Código Civil y también las leyes para prevenir estas situaciones. O sea, hay toda una línea de prevención y distintos abordajes que están planteando desde el gobierno, desde los gobiernos en realidad, para realmente hacer empezar a disminuir los casos. Que la pregunta sería si efectivamente ahora hay más casos de femicidios o si siempre hubieron y ahora, como hay más visibilidad, las mujeres y las personas empiezan a comentarlos, a contarlos, a visibilizarlos en las redes, a visibilizarlos en los distintos medios de comunicación, ¿no? Y además, como todos sabemos, ha sido es parte de la agenda ya social de las personas, ¿no? Especialmente. Bueno, a raíz del femicidio, a raíz de los distintos casos, si uno hace como una memoria de los distintos casos más icónicos por ahí de casos de femicidio, ya vimos en una de las láminas ahí a Alicia Muñiz, ¿no? Alicia Muñiz fue un primer caso de femicidio, estamos hablando de 1988. Después tenemos también el caso de Wanda Tadei, ¿no? Que fue quemada por su pareja, que era un músico importante, y que fue muy mediático también ese caso de femicidio y esa situación. Tenemos el caso de María Soledad Morales también, que ese ya es de 1990, pero también fue toda una cuestión de lucha en donde visibilizar ese caso y que realmente haya culpables o no, ha sido todo un proceso muy, muy largo y muy, muy duro. Tenemos también Ángeles Rawson. Digo, hay un montón de casos de femicidios que han llegado a los medios de comunicación y han tomado tanta importancia, ¿no? Por cómo han sucedido las situaciones, o porque han sido realmente menores de edad, o porque se han dado en situaciones totalmente confusas o por ahí que uno no espera, que bueno, que a raíz de eso, hay el Código Penal, hay algo muy importante. Antes no había dentro de nuestro Código Penal o dentro de nuestro marco normativo, no figuraba el femicidio como agravante. ¿Y eso qué significaba? Significaba que uno no podía condenar a esa persona que había ejercido ese homicidio culposo, doloroso, ¿sí? Entonces, a raíz de 2012, realmente
la presencia de la figura del femicidio en este Código Penal lo que permite es eso, poder condenar y darle una condena a ese femicida. La siguiente, a raíz de los grandes casos, en el 2015 sucede por lo menos el primer transfemicidio que trascendió los medios, que fue Diana Zocayan, ¿no? Que seguramente muchos la conocen y a raíz de ella también el movimiento también de la diversidad de los distintos colectivos también empezaron a abogar para dar visibilidad a los asesinatos de las compañeras y los compañeros, ¿no? Tanto travestis como trans, ¿no? Pero si uno quiere definirlo, es obviamente la muerte violenta de esas mujeres trans y travestis, perpetradas por varones por motivos de violencia de género, ¿no? Y ahí la definición que se toma de la persona trans y travesti es la que figura en la ley Identidad de Género nuestra, ¿no? Que es una ley muy avanzada. Entonces, eso ustedes lo pueden decir, es aquellas personas asignadas al género masculino en nacer, pero que se identifican como travestis o como mujeres respectivamente y hayan accedido a tener un DNI nuevo o no, ¿sí? O hayan hecho manifestaciones o modificaciones en su cuerpo. Bueno, seguimos a la siguiente. A raíz de estos primeros casos, que fue el de Diana, que fue en el 2015, la Corte Suprema de Justicia decide, o en realidad a raíz del marco de la ley, se inicia el Registro Nacional de Femicidios, que también incluye la figura de transfemicidios y travesticidios, ¿sí? Y ahí lo vemos, ¿no? Estos registros de femicidio es a nivel del país, pero la diferencia es que, bueno, cada provincia también lo registra de una manera diferente. Pero bueno, ya tenemos al menos un registro que podemos empezar a tener como noción de cuántos casos existen, porque lo que falta en Argentina era poder tener estadísticas realmente concretas sobre este fenómeno, tanto de la violencia como de los femicidios y los transfemicidios. Porque si uno no tiene estadísticas, ¿cómo uno puede diseñar un programa, una política pública para realmente abordar este fenómeno tan importante y tan complejo que es el fenómeno de la violencia contra las mujeres y violencia de género, ¿no? Pasamos a la siguiente. Otra cosa interesante, creo acá que también es importante, es el rol que han tenido la sociedad civil en todo lo que es la lucha contra la violencia de las mujeres y la lucha especialmente contra los femicidios, ¿no? Entonces empezaron a generarse distintos observatorios que lo que hacen es observar a través de todas las noticias que se publican en los distintos medios de comunicación, los diarios, como también en las redes sociales, sobre los distintos casos que hay sobre femicidios especialmente y sobre violencias y trans y travesticidios. Entonces acá yo les muestro 3 para que ustedes conozcan. Hay otros observatorios que se conforman a partir de distintos casos o causas de femicidios, pero los más conocidos y en los cuales también muchas veces el gobierno nacional o los provinciales se suman esos datos para sus propias estadísticas. Tenemos el Observatorio de la Casa del Encuentro, ¿no? Maricel Zambrano, que fue una víctima de femicidio, que es como el más conocido y ya hace más de 20 años que hace el registro de esos casos. Tenemos el Observatorio de Mumalá, que también hace el registro y hace el seguimiento de los casos de femicidios. Y por último, tenemos el Observatorio de Ahora que sí nos ven, que ese es el más nuevo, pero en realidad ese también... Todos los 3 observatorios son a nivel nacional, ¿no? Entonces, también eso nos permite tener una información más clara. Y cada uno siempre hace un corte de unos 4 o 6 meses y va informando. Y siempre en las fechas más importantes, cual sea el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, sea el 3 de junio, que es la celebración o
la celebración del Ni Una Menos, entre comillas, celebración, que es un movimiento que a partir de ese movimiento se lograron muchas leyes y muchos avances en las políticas públicas, y el del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia de las Mujeres. En esa fecha, generalmente, se brindan estos datos y se presentan las demandas para los gobiernos, para que, bueno, realmente hagan algo con el fenómeno de la violencia para disminuirlo, para prevenir, para realmente brindar la asistencia que es necesaria, ¿sí? Pasamos a la segunda, a la próxima, que ahí te cedo. Dale. Fer. Bueno, creo que algo de esto también conversamos en el otro taller, en el otro encuentro, ¿no? De cómo algunos instrumentos internacionales han transformado la normativa nacional, en este caso la CEDAW, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se incorpora en el 94, es un antecedente para luego empezar a transformar y adaptar la normativa, y lo mismo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que, bueno, digo, de alguna manera definen lo que es la violencia y definen algunas acciones, intervenciones, digo, tanto en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, tanto en lo que tiene que ver con la asistencia a las mujeres y también con cuestiones que tienen que ver con la prevención. Y bueno, todo este encuentro estuvo atravesado de alguna manera por esta ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en donde desarrollan sus relaciones interpersonales, que es del 2009, que de alguna manera es una ley superadora a la ley de violencia doméstica que existía antes, porque amplía un abanico mucho más grande de modalidades de violencia. Hablamos también, digamos, cómo se fueron incorporando otros tipos de violencia, tanto en el 2019, como también, digo, queda abierto para poder pensar que otros tipos de violencia existen. Y lo significativo de esta ley es lo que conversamos hoy, ¿no? Que define los tipos y modalidades de violencia más allá de la violencia doméstica, que garantiza, digamos, y propone el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Después vamos a ver cómo esto también tiene implicancias en las organizaciones, en las instituciones, y especialmente en los establecimientos educativos, que establece el derecho a una atención integral. Digamos, por atención integral también entendemos a que tienen que ser atenciones donde se vean, digo, distintos puntos de vista, ¿no? Digamos, de la persona que fue víctima de violencia, que se atienda la necesidad, digamos, de asistencia psicológica y de contención, que se atienda la necesidad de asistencia, asesoramiento jurídico, que se atienda la necesidad de buscar, por ejemplo, recursos, buscar programas educativos, laborales, asistenciales para esa persona, ¿no? Digo, se ve la integralidad de las personas y también se concibe a la violencia de una manera en la que tienen que intervenir diferentes ministerios, que tienen que, bueno, hoy interviene el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, pero también interviene el Ministerio de Educación, también interviene el Ministerio de Salud, también intervienen los organismos de justicia, el Poder Judicial. Digo, bueno, le pasa la pelota a un montón de ministerios que tienen que transversalizar esta idea de violencia. Bueno, también permite que las personas denuncien, que accedan a la justicia, que tengan el derecho de acceder a la justicia, que tengan derecho a ser asesoradas, patrocinadas también por el Estado. Y algo que tiene que ver con el cambio cultural, que es que promueve, incentiva este cuestionamiento de los estereotipos de género que hablábamos al principio, estas violencias simbólicas que están muy presentes en nuestra vida cotidiana. Y después, bueno, tenemos, además de esta ley, una familia de leyes que de alguna manera colabora también con la que mencionamos recién.
Antes Ceci habló de la cuestión de la trata, de la problemática de la trata. Bueno, hay leyes que previenen y sancionan de manera específica la trata de personas. Esta ley fue una ley que se sancionó en el 2008 y que después fue modificada en el 2012. También existe la ley Piazza, que lleva el nombre del promotor de esta ley, que tiene que ver con la posibilidad de modificar el tiempo de prescripción para denunciar delitos de abuso sexual en la infancia, ¿no? Prescribe los 12 años a partir de los 18 años, o cuando la víctima llega a la mayoría de edad, ¿no? La posibilidad de que esto se modifique, de que las personas puedan denunciar después de que o mucho después de que la situación de abuso se haya producido. También en el 2009 se sanciona la ley sobre servicios de comunicación audiovisual, digamos que promueve la igualdad de trato entre varones y mujeres. Digamos, antes hablamos también de las violencias mediáticas, que son muy frecuentes en programas de televisión, en publicidades. Bueno, la idea de esta ley también es promover igualdad de trato entre varones y mujeres en los medios de comunicación. Bueno, en 2012, con la reforma del Código Penal, donde se incorpora esta figura de femicidio, se deja atrás estas ideas vinculadas a los crímenes contra el honor, digamos, o este atenuante más vinculado a la emoción violenta, digo, que era muy frecuente en los fallos judiciales. Bueno, aparece la figura de femicidio, y lo que es importante es que agrava las penas. Y bueno, digo, también la ESI, que creo que la mencionamos en el otro taller, en el otro encuentro, la Ley de Educación Sexual Integral, perdón, es una ley que justamente va, digamos, en línea con lo que proponía Dora, digamos, la posibilidad de prevenir estas situaciones, de buscar el cambio cultural, de socializar a las nuevas generaciones en una educación libre de violencias, libre de estereotipos. Y esta ESI, esta Educación Sexual Integral, que ya tiene muchísimos años y que se fue, digamos, los docentes se fueron apropiando de la ESI, también, digamos, tiene la posibilidad de ampliarse con una ley que se llama Educar en Igualdad, que lo que propone es la realización de jornadas en las escuelas sobre prevención y erradicación de las violencias de género. Esto se sanciona en el 2016, justamente un año después del primer Ni Una Menos, digo, que fue en el 2015, y que, bueno, también lo que proponían las organizaciones y los movimientos era justamente acciones vinculadas a la prevención de las violencias. Bueno, ahí siguiendo con lo que decía Fer, el tema de Ni Una Menos, creo que el Ni Una Menos ha tenido un impacto muy fuerte, no solamente en el progresar en los marcos normativos, en tener más leyes que garantizan más derechos para las mujeres y las personas del colectivo, sino también posicionar el tema de la violencia de género, los femicidios y los transfemicidios y los travesticidios en la agenda social, ¿no? Empezar a realmente dar cuenta de que existen, que las mujeres mueren, ¿no? Son asesinadas, ¿no? Son como los distintos lemas que ha usado el Ni Una Menos, ¿no? Pero acá lo pusimos porque también fue como un quiebre, ¿no? A partir del 2015, Fernanda mencionaba esa ley, pero a partir del 2015 vinieron una seguidilla de leyes, de nuevas leyes. Fer, ¿pasás la próxima? Ahí está. La más importante de ellas fue la ley Micaela, ¿no? A raíz también de Micaela, que fue una joven asesinada en Entre Ríos, en donde esa ley realmente hace un quiebre a nivel de paradigma. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que promueve y realmente es que todos los organismos públicos, ¿no? Todos los agentes públicos sean capacitados en temáticas de género y violencia? Y esto estamos hablando desde
el cargo más alto hasta las personas más administrativas de todo ente gubernamental. Y esto es obligatorio. Se han comenzado, han tenido, todavía siguen avanzando en las capacitaciones, pero bueno, eso me parece que es un primer quiebre para realmente empezar a darle, a que las personas realmente vayan entendiendo qué es el fenómeno de la violencia, qué es la desigualdad de género, qué es esta cuestión de los estereotipos tan marcados, estas relaciones asimétricas de poder, desiguales, ¿no? Esa es la nueva mirada de cómo poder atender a una persona, por ejemplo, en una comisaría, y que realmente la persona que atienda a esa mujer que va a hacer la denuncia tenga cierta empatía, tenga cierta sensibilidad, entienda que es una cuestión de género, entienda que es una situación de violencia, ¿no? Empezar a dar esas herramientas que permiten que el abordaje, la atención y la asistencia a las mujeres y a las personas que denuncian situaciones de violencia realmente sea un abordaje con una mirada más integral, no acusatoria, y en donde los derechos realmente sean garantizados. Otra de las leyes muy importantes a raíz de tantos femicidios y que exigió Ni Una Menos fue la ley Brisa. ¿Qué significa la ley Brisa? La ley Brisa es darle una ayuda, una reparación económica a aquellos todos niñas y niños y niñes y adolescentes que fueron las víctimas de las mamás que fueron asesinadas y que fueron asesinadas por sus femicidios, ¿no? Y sufrieron femicidios. Esto es realmente algo nuevo a nivel no solamente del país, sino también de la región, y es un proceso fácil que uno pueda acceder a esta reparación. Otra cosa también importante es el tema de la ley que determinó estos abusos sexuales en la infancia como que son de instancia pública. Y esto es algo muy interesante porque nosotros cuando hablábamos de violencias y los tipos de violencias, estábamos marcando la diferencia y también lo volví a decir Fernanda en el contexto del marco de la ley, de lo que es el ámbito privado y el ámbito público, ¿no? Antes la mirada era solamente en el ámbito más privado, en donde era lo doméstico, ¿no? Ahora ya uno lo ve también en el ámbito público, y esta ley es muy importante porque antes solamente el abuso sexual infantil estaba considerado un ámbito privado, y si el niño o la madre o el padre no denunciaba una situación de abuso, eso pasaba totalmente invisibilizado, ¿no? La causa no seguía. Entonces, esto es muy importante porque ahora cualquier persona que no necesariamente es el responsable de ese niño o esa niña o ese adolescente puede presentar esa denuncia, ¿no? Porque ya lo permite, porque ya se quita de este ámbito tan privado. Y por último también, que me parece algo que también es muy importante, además del registro de los femicidios, de la situación, vuelvo a decir, lo importante de contar es contar con estadísticas y datos, que eso es lo que también nos ayuda a ver si efectivamente las cosas funcionan o no funcionan y qué hay que cambiar, ¿no? Está todo el tema de que se forma un consejo para la prevención y abordaje de femicidios y los transfemicidios. Este consejo está conformado no solamente por entes gubernamentales, está formado por organizaciones sociales, por académicos, por personas de la salud mental, es como transversal, busca una mirada transversal. Pasamos a la siguiente, Fer. Bueno, si querés, sigo un poco ya, Fer lo adelantó, a partir también de este quiebre, de este 2015 en adelante, esta cuestión de exigir que realmente el Estado tome este problema del fenómeno de la violencia y de los femicidios realmente con la importancia que se tenía que tomar, se luchó, los movimientos de mujeres especialmente, y los movimientos sociales y los movimientos de la diversidad, realmente hicieron manifiestos y exigieron que existiera una figura que realmente tuviera
una autoridad jerárquica dentro del nivel de gobierno para que sea responsable de todas las cuestiones de derechos de las mujeres y de las personas, ¿no? Entonces, pasamos de tener un Instituto Nacional de las Mujeres a tener un Ministerio Nacional de las Mujeres. Bueno, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Qué significa? Ya tener un rango de ser ministerio implica tener presupuesto, lo cual es muy importante a la hora de hacer cosas para prevenir, para asistir, para llevar casos, etcétera, ¿no? Hacer campañas de difusión, de sensibilización, pagar más profesionales para la asistencia y demás. Entonces, ya tener esta figura del ministerio es importante en términos de responsabilidad que asume un Estado. Este ministerio, ahora existe un Plan Nacional de Violencia que ustedes lo pueden buscar en las páginas web, lo pueden buscar, lo pueden encontrar para conocer más qué implica, pero dentro de ese plan de acción de violencia también hay 2 programas importantes y creo que también es bueno que se informen, que estén pendientes, que uno es el acompañar, que el programa acompañar les brinda una ayuda económica a las mujeres y también al colectivo de la diversidad, aquellos que sufrieron situación de violencia, para, bueno, ir acompañándolos para poder salirse de esa situación y poder proyectar una nueva vida o una mejor vida de lo que es. Y después el producir también es una forma en donde les da algún tipo de ayuda económica a través de una organización que lo que hacen es fortalecerlos o capacitarlos para generar distintos proyectos productivos, ¿no? Por ejemplo, mujeres que cosen, que cocinan, etcétera, ¿no? Después, los centros de atención, después el recurso más importante que existe hoy en Argentina para todas las situaciones de violencia es la línea 144. La línea 144 es nacional, es gratuita, está durante todo el año, todos los días, las 24 horas. Inclusive ahora hay un WhatsApp, que ahí lo tienen, que también pueden ustedes enviar mensajes y también cuenta con una aplicación que se la bajan en el celular. Creo que eso es muy importante. Además de la 144, que brinda asistencia, contiene y deriva, si realmente hay una situación de emergencia, de riesgo de vida, tenemos el 911. Eso también funciona a nivel nacional, a nivel de la provincia y a nivel también del municipio. Si querés seguir, Fer. Sí, y después, bueno, la importancia también, digamos, como marcábamos, de que haya, ¿no? En los partidos, en las localidades donde vivimos, estos espacios, estos programas. Ceci hablaba de las políticas públicas nacionales y, bueno, en el partido de Quilmes, en el municipio, también existe una Secretaría de Mujeres y Diversidades, que seguramente ustedes deben conocer, que hay un plan, digamos, que no son muchos los municipios que tienen un plan, digamos, para la igualdad de género, digamos, que no solamente, digamos, abordan las situaciones de violencia, sino también tienden a trabajar con las desigualdades de género, que como dijimos, son la base de las situaciones de violencia. Es la causa, de alguna manera, de las situaciones de violencia. En este plan, digamos, se incluye un programa para la prevención y asistencia de mujeres en situación de violencia por motivos de género, con todos estos componentes que hablamos recién, con difusión, con la posibilidad de buscar cómo prevenir estas violencias, y cuando hablamos de prevención, hablamos de este tipo de acciones, ¿no? De este tipo de talleres, de difusión, de promoción de derechos, también estas cuestiones que tienen que ver con el apoyo de las mujeres con subsidios económicos, la entrega de botones antipánico, bueno, nada, digo, grupos, en algunos casos, digamos, se provee de asistencia psicológica individual, pero muchas veces los procesos terapéuticos son buenos, digamos, cuando se hacen en grupos, así que también, digamos, esos círculos de mujeres muchas veces ayudan para salir de situaciones de violencia. En el municipio, digo, como en otros, también se está implementando la ley Micaela, que Ceci decía, bueno, que implica la formación de todos los agentes del Estado
en género y violencias, y también, digamos, como otros municipios, pero no todos, digamos, no todos los municipios tienen, un centro específico para la atención de las diversidades y de las mujeres, para que puedan acceder a la justicia, que en muchos casos no es sencillo, digamos, a todos nos cuesta entender muchas veces el lenguaje del Poder Judicial, acceder, digamos, a asesoramiento jurídico. Bueno, esto es clave también para la salida de situaciones de violencia doméstica. Y queríamos empezar a cerrar este encuentro pensando en cómo impactan, digo, todos estos avances, todas estas visibilizaciones, avances normativos en las políticas públicas, digamos, que la verdad que fueron vertiginosos, que fueron en corto tiempo, las instituciones y las organizaciones se fueron adaptando a estas nuevas realidades, a estas nuevas manifestaciones. La idea es pensar cómo los establecimientos educativos, sabemos que esto también lo van a ver docentes, lo van a ver preceptores, supervisores, bueno, alumnos también, alumnas, y queríamos empezar a pensar en cómo repensar las instituciones ante estas transformaciones. Y ahí hay algo que sucedió y que sucedió en universidades, sucedió en profesorado, sucedió en escuelas, que es la creación de comisiones, la creación de áreas específicas, de comités y de la sanción de protocolos de actuación para situaciones de violencia. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires, digo, cuando hablamos de nivel medio, hablamos de instituciones que empezaron a contar, por ejemplo, con protocolos que nos dicen, bueno, ¿qué hacemos cuando estamos ante una situación de violencia? Cuando una alumna viene y dice que está en una situación de violencia con su pareja, que por ahí no es de la institución, pero esa situación de violencia afecta su trayectoria educativa. ¿Qué hacemos cuando hay una situación de violencia entre dos estudiantes? ¿Qué se hace cuando una estudiante manifiesta alguna situación de violencia por parte de un docente? Habrán visto hace unos años las denuncias públicas que hicieron alumnas del Colegio Nacional Buenos Aires. Bueno, los protocolos un poco indican algunos pasos a seguir cuando estas situaciones se presentan. Y por supuesto que esto, digamos, antes hablábamos del taller de la importancia que tiene la voluntad política de las autoridades para que esto, bueno, se lleve a cabo en las instituciones, para que haya espacios, para que haya áreas específicas, digo, pueden ser en muchos casos en la secundaria los equipos de orientación escolar que toman esto y que trabajan, digamos, con el estudiantado. También todo esto se empezó a activar justamente por las demandas, por las movilizaciones de los estudiantes, tanto en escuelas medias como también en universidades. Y ahí los protocolos los que indican, digamos, en línea con todas las recomendaciones de la normativa que vimos recién, son unos principios, ¿no? Los principios de confidencialidad, digo, es muy importante que ante la aparición de una situación de violencia se guarde, digamos, la confidencialidad. Esto, digo, no tiene que ver con esconder la suciedad debajo de la alfombra, sino de respetar a las personas que especialmente manifestaron estas situaciones. Sabemos que en las escuelas, en las organizaciones, en los establecimientos educativos, sucede esto del radio pasillo, del boca en boca, qué pasó, qué le dijo. Bueno, digamos, resguardar la confidencialidad preserva, protege especialmente a las personas víctimas de violencia. Garantizar que para que la persona, digo, cuente, se exprese, haya un lugar privado, ¿no? Digo, que pueda acudir a alguien en un espacio de privacidad. Y este principio que es tan importante cuando hablamos del abordaje, de los abordajes de las situaciones de violencia de género, que es el principio de no revictimización, ¿no? Que implica creerle a la persona que manifiesta la situación de violencia, no culpabilizarla, y tratar, por supuesto, de contenerla y buscar ayuda. En muchos casos, todo este trabajo requiere de abordajes interdisciplinarios, requiere de muchas miradas, requiere de miradas de, digo, que en general los equipos que atienden las situaciones de violencia tienen distintos profesionales de la psicología, de la abogacía, del trabajo social, de la sociología.
Digo, porque cada caso que se presenta en las instituciones en general son complejos, los casos no son sencillos de resolver. Las situaciones de violencia son complejas y entonces requieren de estas miradas que en general son interdisciplinarias. Y fundamentalmente requieren dos cosas que aprendimos cuando trabajamos en establecimientos educativos que trabajan con estas cuestiones. La importancia de la articulación, ¿no? de la posibilidad de articular con otros colegas dentro de la institución, la posibilidad de aliarse con colegas que les interese la temática, que quieran hacerse cargo de la violencia en las instituciones, y también la importancia de las articulaciones externas, del tejido de redes, de, bueno, saber dónde derivar, saber qué hago cuando viene una alumna con una situación de violencia, a dónde la derivo, qué le recomiendo, a dónde le digo que vaya, a la justicia, al centro de salud para un tratamiento terapéutico, al servicio local, al centro de atención de las violencias del municipio. Bueno, tejer esas redes, digo, con otras instituciones que están por fuera también es importante, y ahora vamos a pasar a eso. Y también, digo, por último, y cierro con esto, implica el compromiso pedagógico, ¿no? Digo, de todos los docentes, de todas las docentes, para pensar de qué manera nos hacemos cargo de que estas situaciones están visibles, de que cada vez, digo, se manifiestan más, y de cómo pensar estrategias didácticas que posibiliten la transformación de las prácticas. Y sí les dejamos, digo, hablando de los recursos, entonces les dejamos datos que seguramente deben conocer, que son las líneas municipales de atención, digamos, la línea municipal de la Secretaría de Mujeres y Diversidad, digamos, hay un teléfono ahí que atiende de 8 a 18 horas, también un WhatsApp, la línea 144 que hablamos anteriormente, que también, digamos, puede ahí asesorar y brindar contención ante situaciones de violencia, y sí, las violencias, por supuesto, que implican niveles de urgencia y que en muchos casos, digo, se trata de situaciones, digo, más extremas. Para eso sí está la línea 911, que sí atiende las 24 horas en caso de emergencia. Y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que está en Capital, está en Cava, pero que también es un recurso al cual acudir, que atiende las 24 horas, los 366 días del año, 365, y que atiende puntualmente situaciones de violencia doméstica. Vale, y nos queda la última, Fer, y ya vamos cerrando, que también nos parece que además de el rol del Estado, ¿no? Tanto a nivel nacional, de provincia o de municipio, también el rol de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de mujeres, son un recurso realmente bueno, porque generalmente son quienes conocen a las mujeres hace mucho, quienes brindan asistencia, acompañamiento, asistencia psicológica, acompañamiento legal, social, también tienen actividades de promoción, de prevención, existen grupos de mujeres de ayuda o mujeres que han vivido situaciones de violencia y que después pueden también compartir sus experiencias y también trabajar con aquellas que necesitan en este momento ese apuntalamiento emocional, también saber qué hacer, a dónde ir, ¿no? Toda esa cuestión del acompañamiento que es tan importante para las mujeres, para las adolescentes y para las personas del colectivo de la diversidad también, ¿no? También nos parece importante que lo trajimos en varios de los espacios de la presentación, el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Esta cuestión de que Ni Una Menos también invitó a los varones, y también el video que marcamos, esta cuestión de ir desconstruyendo, ¿no? El tema de ir desconstruyendo ciertos estereotipos, ciertos mitos, de todas las cuestiones que tal vez ya están tan enraizadas en nuestra cultura y cómo las podemos ir modificando, transformándolas. Y después
esta también cuestión que nos parece importante, ¿no? La presencia en todos los medios y en las redes sociales de esta temática, ¿no? De la violencia de género, del femicidio, de los femicidios, de los transfemicidios, y cómo eso ha movido y ha generado también no solamente posicionamiento de las personas que forman parte de algún movimiento, de algún colectivo, sino también de las personas de la propia, de la misma sociedad, ¿no? De los ciudadanos y las ciudadanas que forman parte de una ciudad, ¿no? Y lo vimos también, cómo eso, el impacto también en los medios y la necesidad realmente de poner este tema en la agenda, ha llevado a, nosotros vimos, ¿no? Hay varias series de televisión orientadas o que trabajan o tocan el tema de la violencia de género, que tocan el tema de los femicidios. Hay películas puntuales sobre desde la trata, que también es una forma de violencia, el tema de crímenes en familia, que también habla especialmente de violencia de género y de un caso de femicidio. Bueno, y después también trajimos a modo de ejemplo algunas campañas de sensibilización y prevención, que seguramente muchos la han visto por distintos medios. Una es la campaña Cambia el Trato, que lanzó hace un par de años Avon, que está... bueno, ahora si quieren podemos poner uno de los spots porque son bien cortitos, y otra que es de la Red NAC, que es una red nacional de adolescentes por la salud sexual y reproductiva, que también es aquella que también trajo Fer el tema de trabajar los mitos y también esta cuestión del amor romántico, ¿no? Y las violencias en los noviazgos violentos, el tema también de la identificación de las violencias en las redes sociales. Ahora además también, eso sería para otra clase, es el tema de todas las violencias dentro de los medios digitales, ¿no? O sea, es el grooming, el sexting, todo. O sea, hay una cantidad de violencias más orientadas a todo lo que es las tecnologías de la información, que eso también es importante también para él. Yo sugiero, Fer, ¿qué te parece? Así vamos cerrando. Podemos hacer como un cierre con la de maltratadas y después ponemos otra de cambiar el trato, ¿te parece? ¿O hacemos uno solo? Dale, espero que se escuche. A ver, pongo. Dale. No se escucha nada, Fer. A ver. ¿Será que yo lo comparto? No se escucha. No se escucha. ¿Querés que comparta yo, Fer? A ver si tenemos mejor suerte. Dale, dale. A ver. Perdón, ¿no? Vamos a ver si tenemos más suerte. No estamos casados. No tenés derecho a reclamar nada. No la toques a mi hija porque te mato. Y lo que yo haga va a ser fundamental para lo que haga el directorio con vos de acá al futuro. Yo sabía que ella te iba a llenar la cabeza en mi contra, yo sabía. Estoy diciendo que hagas lo que tenés que hacer. ¡Punto! Nada que revises mis cosas, ¿me lo das? Ey, solo quiero saber qué le decís de mí a tus amigas, nada más. Como son mujeres, madres, no se les puede decir nada. Delante de tus amigos decir que soy una torpe, que mi trabajo es horrible, que soy una pueblerina. No me gustan esos chistes a mí. ¿Señora te lo regaló? Sí. ¿Para qué? ¿Para que te encames con el marido si no la molesta a ella? Déjanos en paz. No se van a ninguna parte. ¿Por qué me estás haciendo esto delante de ellas? Bueno, creo que creo que trajimos este video porque de alguna manera sintetiza los distintos tipos de violencia y porque también un poco lo que decía Fernanda al principio, ¿no? Con esta cuestión de este mito, ¿no? Las violencias suceden solamente en determinados ámbitos. Por ahí generalmente dice que son las mujeres pobres quienes padecen más violencia y no necesariamente es así, ¿no? Digo, creo que acá se vio como esa diversidad también, ¿no? En los distintos tipos y también las distintas modalidades de violencia, ¿no?
Y por último, hacemos el último videito que es de la campaña de... Espérenme un segundito que ya vamos a tratar. ¿Cuál te parece, Fer, que pongamos? Los de la campaña, los tips o... los de cambiar... Cambiar el trato. Sí, los tres están súper, sí. Bueno, vamos a uno de este que me parece que lo trabajamos, pero... Esta es la chica con la que vos... Está buena, ¿no? Está buena. Boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe? ¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala. ¿Sabes cómo me llegó? ¿De alguno de los chicos? No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés? Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima. ¿Pero no es compañera tuya del curso? Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto. Este de la mina en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados. Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer incorrecto? No, correcto. Tómatela. Correcto las pelotas, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé. ¿Qué? La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decírtela de pensar si fuera tu hermana y esas cosas. Pues me parece que vos solito te tenés que dar cuenta que la tenés que respetar. No es muy complicado. Bueno, era una joda entre nosotros, Pedro. No era la idea de que se hiciera viral. ¿Entre nosotros quiénes? Entre nosotros. Pero es lo mismo. Viral o no, es igual. Era un momento de ustedes íntimo y lo vimos todos nosotros. ¿Para qué? Para que digamos, mirá los Juancitos, qué capo, lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Lo que pasa entre ustedes, que quede entre ustedes. Sacar fotos o videos de un momento íntimo sin el consentimiento de la otra persona es violencia. Y aunque ella hubiera aceptado hacerlo, puede no querer que lo compartas con nadie. Si no quiere, no lo podés hacer igual. Si tenés un amigo que pasa fotos o videos de las pibas con las que está, frenalo. Y si te llega una foto así, no la compartas. Cortá la cadena. Vos podés hacer algo. Y si no te da para hablarlo, pasale este video. Claro. Este sí, compartilo. Bueno, también nos pareció importante, me parece que eso tiene que ver con lo que también trajo Fernanda y con lo que recién estábamos apuntando, ¿no? El tema de las nuevas tecnologías y las distintas formas de violencia que se dan en estas nuevas tecnologías, especialmente en las redes sociales, en los mensajes, ¿no? Me parece que estaría bueno que estos sean como disparadores para que se sigan preguntando o cuestionando si estas situaciones siguen pasando, qué hacer ante una situación, cómo ayudas a un amigo o una amigue a que decir, frená, pará, esto no es correcto. Digo, me parece que son cosas que se pueden trabajar muy bien en el aula y buscar estrategias, ¿no? Entre ustedes para ver cómo prevenirlas o ante una situación, bueno, qué hacer, ¿no? También es armar como el camino a seguir ante una situación de abuso, una situación de violencia. Así que no nos queda más que yo comparto la última, ya que estamos en la... Espera, ya comparto la última. Ahí está. Ya no nos queda más que decir muchas gracias y gracias por la atención. Ha sido una charla bastante intensa, con muchos conceptos, pero bueno, esperamos haber compartido y llevado no solamente los conceptos, sino también la importancia de visibilizar las violencias
Y en especial ahora, que en esta semana, que es la semana de la educación sexual integral, justo más que nada la importancia de poder empezar a vivir una vida sin violencia y sin estereotipos y sin discriminaciones para ninguna de las personas, ¿no? Así que agradecidas nuevamente. Fer. No, gracias. Por ahí nos extendimos un poquito, pero bueno, me parece que puede estar bueno esto, como decíamos antes, para docentes, para estudiantes, digo, como un puntapié para seguir trabajando, como hablamos el otro día, seguir trabajando con la normativa, seguir trabajando con las estadísticas. Me parece que esto, trabajar el potencial didáctico que tienen también los materiales, está bueno, ¿no? Por ahí hacer proyectos interdisciplinarios entre un docente, no sé, de matemática, que tiene que enseñar porcentajes, con un docente o una docente de construcción ética y ciudadana. Eso está, digo, para las instituciones, para los establecimientos, me parece que es algo interesante y es un desafío interesante. Sí, y también mapear, ¿no? Qué recursos hay también cerca de los coles, ¿no? De los CEN, ¿no? ¿Qué organización, qué centro de salud, qué comisaría, digo, armarse como ese mapeo de los actores que están involucrados en la atención, en la prevención y asistencia de situaciones de violencia. Bueno, Ceci y Fernanda, la verdad que nosotros tenemos que agradecerles a ustedes porque la información hermosa, ¿sí? Mucha, muy clara, que eso es lo esencial, ¿sí? Porque hay que saber transmitirla y se nota que le ponen el corazón, porque eso es lo que nota en todo relato y en todo material que eligieron, que es preciso y llega bastante, que es lo esencial, ¿no es cierto? Que del otro lado se pueda entender lo que ustedes están transmitiendo, que es necesario, ¿sí? Así que les agradecemos todos los SENS que estamos participando en este proyecto, que gracias a Dios sí se puede llevar adelante, y les agradecemos también porque la participación no solo de acá, sino el hecho de trabajar desde la Fundación es esencial. Por favor, sigan así y les agradecemos nuevamente de todo corazón.